Hola, soy Jesús Nieto Martínez. Vamos a continuar el curso Combinatoria 3 o Teoría de Ramsey. Como siempre, recordando lo que hicimos en el video anterior. En el espacio de ver, definimos árboles y dijimos que era el cuerpo de un árbol. Caracterizamos los conjuntos cerrados del espacio de ver como aquellos que son el cuerpo de algún árbol en el espacio de ver. Es decir, un conjunto C es cerrado en el espacio de ver si y solo si es el cuerpo de algún árbol. También caracterizamos los conjuntos compactos del espacio de ver. Un conjunto C es cerrado, un conjunto cerrado C es compacto si y solo si es el cuerpo de un árbol que sea a bifurcación finita. Es una caracterización de los conjuntos compactos en el espacio de ver. Habíamos visto antes, en el video anterior, que el espacio de ver no es compacto. En el video anterior vimos también que el espacio de ver ni siquiera es unión de una cantidad numerable de espacios compactos, o sea, no es sigma compacto. Eso fue lo que hicimos en el video anterior. Ahora vamos a preparar el terreno para obtener un teorema debido a Galvin y Prikry, que habla sobre los conjuntos abiertos y la propiedad de Ramsey. ¿Qué es la propiedad de Ramsey? Habíamos dicho que utilizando el axioma de elección se puede demostrar esto. ¿Qué quiere decir esto? La negación de la flecha quiere decir que existen particiones en dos pedazos de n a la corcheta infinito que no admiten homogéneos de tamaño omega, ¿no? Homogéneos infinitos. O sea, existen una partición f de n a la corcheta infinito en dos pedazos, tal que no hay ningún conjunto infinito A, de manera que todos sus subconjuntos infinitos estén en una de las dos partes, ¿no? O sea, no existe ningún A tal que A la corcheta infinito está dentro de una de las dos partes. O sea, no hay ningún homogéneo de tamaño omega para esa partición. Existen particiones así. Eso se puede demostrar usando el axioma de elección. Ahora, dar una partición así en dos pedazos es lo mismo que dar un subconjunto de n a la corcheta infinito. Un subconjunto x de n a la corcheta infinito, si supones el axioma de elección, existen conjuntos x para los cuales ningún a infinito satisface que esto esté dentro de x o que esto esté todo fuera de x. Eso da origen a la definición de conjunto Ramsey. Vamos a decir que un conjunto en n a la corcheta infinito es Ramsey si la partición en dos pedazos que él define tiene un homogéneo, es decir, si existe un conjunto infinito A de números naturales, tal que todos sus subconjuntos infinitos están dentro de X, están dentro de esa parte, o todos sus subconjuntos infinitos están en la otra parte, es decir, en el complemento, o sea que ningún conjunto infinito intersecta a X. Entonces, este concepto tiene sentido porque hay conjuntos para los cuales esto no se cumple, conjuntos que no son Ramsey. Eso bajo el axioma de elección. Así que si estamos trabajando suponiendo el axioma de elección, entonces tiene sentido preguntarse cuáles conjuntos tienen esta característica, es decir, cuáles conjuntos son Ramsey. Y lo que se ha estudiado sobre la propiedad de Ramsey es muchísimo. Por ejemplo, vamos a ver aquí que los conjuntos básicos, los abiertos básicos, en la topología de n a la corcheta infinito, son Ramsey. Recuerda que si tienes un conjunto infinito, un conjunto finito, de números naturales, conjunto S,
definimos el corchete de S como aquellos conjuntos infinitos de números naturales cuyos primeros elementos son exactamente los elementos de S y los demás, bueno, son cualquier otra cosa. Entonces, todo conjunto que comience con S y continúe de cualquier otra forma, comienza con S y continúa de cualquier otra forma, eso define el abierto básico corchete de S. Bueno, ese conjunto es Ramsey. ¿Cómo lo vemos? Bueno, basta con considerar un conjunto A que evite al conjunto S. Por ejemplo, que el mínimo elemento de A sea mayor que el máximo de S. Pues ya con eso es suficiente, ¿no? Eso es más que suficiente. Tienes un conjunto A tal que el mínimo de ese conjunto A sea, por ejemplo, mayor que el máximo de los elementos de S. O sea, si A comienza con algo por aquí, entonces es imposible que un conjunto B, conjunto dentro de A, un conjunto infinito dentro de A, es imposible que comience con S, porque el mínimo elemento de A es más grande que el máximo de S. Entonces, ningún elemento de acá puede comenzar con S. Por lo tanto, no puede estar dentro del abierto generado por S. Es decir, A la corcheta infinito no intersecta a esto. O sea que tengo Ramsey por este lado. Entonces los abiertos básicos de la topología métrica en N a la corcheta infinito, esos abiertos son Ramsey, tienen la propiedad de Ramsey. De hecho, si tú agarras una cantidad finita, tienes un S1, S2, etcétera, puedes hacer lo mismo. Puedes conseguir un A cuyo mínimo sea más grande que el máximo de SJ para todo J. Digamos que son K, tienes K abiertos básicos, uno dado por S1, otro dado por S2, etcétera, hasta SK. Tienes una colección finita de abiertos básicos. Puedes hacer esto, agarra un A conjunto infinito cuyo mínimo sea mayor que el máximo de todos estos. Entonces ningún conjunto infinito dentro de A puede estar contenido en ninguno de estos, por lo tanto en la unión. O sea que la unión satisface esta parte. Es decir, unión finita de abiertos básicos también es Ramsey. Eso es muy fácil de ver. Esos son ejemplos entonces de conjuntos Ramsey, los abiertos básicos y bueno, uniones finitas de abiertos básicos. Uniones finitas de abiertos básicos. Otra observación sencilla a partir de la definición de conjunto Ramsey es esta. Fíjate que si X es Ramsey, quiere decir que existe un A tal que ocurre esto, o si no, ocurre esto. Si ocurre esto, con ese mismo A le ocurre esto al complemento de X. Y si ocurre esto con A para X, entonces ocurre esto con el mismo A para el complemento de X. Es decir, esta definición es simétrica con respecto al complemento. Conjunto X es Ramsey, si solo si su complemento es Ramsey. ¿Qué pasa si tienes un conjunto X y un conjunto Y, ambos Ramsey? ¿Será cierto que la unión es Ramsey? Bueno, si uno de ellos, X o Y, es Ramsey positivo, es decir, Ramsey con respecto a la primera propiedad, si existe un A tal que todos los conjuntos infinitos de A están dentro de X, o ocurre eso con Y, ocurre que A la corcheta infinita está todo dentro de Y, entonces también va a estar dentro de X unido con Y. Así que si uno de los dos es Ramsey positivo, Ramsey con la propiedad 1, entonces la unión también lo es. Si ocurre que son Ramsey con la otra propiedad, se puede
se puede hacer algo también, pero vamos a demostrar algo un poco más general que eso, ¿no? Eso porque aquí queríamos era dar ejemplos, ¿no? Y bueno, plantear esta pregunta acá, porque estamos apuntando hacia el teorema de Galvin y Pirigri, que tiene que ver con los abiertos en general. Un abierto en el espacio n a la corcheta infinito sería una unión arbitraria de abiertos básicos. Ya sabemos que la unión de una colección finita de abiertos básicos es Ramsey. El teorema de Galvin y Pirigri nos va a demostrar, nos dice que uniones arbitrarias de abiertos básicos es Ramsey. Por lo tanto, los conjuntos abiertos son Ramsey. Eso es, hacia allá es que vamos. Por lo tanto, vamos a hacer algunas observaciones acá. Fíjate que cualquier abierto sería unión. Por definición, cualquier abierto es unión de abiertos básicos. S en una familia F. Basta considerar las anticadenas con respecto a segmento inicial. La relación esta con tensión cuadrada, esta relación de segmento inicial, ¿no? S dentro de T quiere decir que los primeros elementos de S son elementos de T. Este es S. Y luego T sería estos elementos y otros más. O sea, elementos que son mayores que estos de acá. Esto sería T. Entonces fíjate, si S y T guardan esta relación, S, segmento inicial de T, ¿qué ocurre con el abierto básico generado por S y el abierto básico generado por T? ¿Qué significa estar en este abierto? Significa comenzar con S y luego continuar de cualquier otra forma. Sería algo así. Ese es el abierto generado por S. Y el abierto generado por T es comenzar con los elementos de T, o sea, algo que comience así y luego continúe de cualquier otra forma. Entonces es evidente que el que corresponde a el más largo acá en esta relación está contenido dentro del otro. O sea, si S es un segmento inicial de T, el abierto definido por S contiene al abierto definido por T. Claro, todo conjunto infinito que comience con S, ¿vale? Todo el que comience con T también comienza con S. Todo el que comience con T también comienza con S. Entonces, esta contención implica, esta relación aquí de segmentación inicial implica esta contención. Se voltea esto con respecto a contención. Entonces, si tú tienes en la familia F comparables, o sea, tienes S y T comparables con respecto a esto, los abiertos guardan esta relación. Uno va a contener al otro. Por lo tanto, en esta unión no hace falta considerar aquellos en lo que uno de ellos es segmento inicial del otro, porque simplemente te quedas con el más grande, ¿no? Así que para considerar los abiertos X es suficiente considerar los abiertos que estén definidos con una familia de conjuntos finitos en la que los miembros sean incomparables con respecto a la relación de segmentación inicial. Es decir, todo abierto básico, tú puedes pensarlo como unión todo abierto en el espacio n a la corcheta infinito es unión de abiertos básicos y que ellos son disjuntos 2 a 2, es decir, que son incomparables con respecto a esta relación. Cuando son incomparables con respecto a esta relación, entonces estos son disjuntos 2 a 2. Ok. Entonces vamos a considerar familias así, que son anticadenas con respecto a esa relación, porque es suficiente para lo que nos interesa. Eso por una parte. Por cierto, antes de continuar más adelante, estoy dándome cuenta de que vamos a utilizar esta notación.
y S es un conjunto finito y A es un conjunto infinito de números naturales, vamos a utilizar esta notación para referirnos al conjunto de todos los conjuntos infinitos de números naturales que tienen a S como segmento inicial, digamos S, segmento inicial de B, y bueno, por encima de S, B está dentro de A. Entonces voy a escribirlo así: B está contenido en A agregándole S. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Tengo mi conjunto S, tal como lo dibujé hace rato. Son estos números, digamos. Esto es S. ¿Qué quiere decir corchete S, A? Quiere decir todo lo que comienza con S y todo lo que tenga después. O sea, son conjuntos infinitos, pero comienzan con S, o sea, tienen a S como segmento inicial, y el resto de sus elementos son todos elementos de A. Eso es lo que quiere decir. Esta es un tipo de vecindad, digamos, ¿no? Una vecindad que está dada por S y por el conjunto A. De hecho, la familia de los conjuntos de esta forma son una base para una topología en n a la corchete infinito, una topología que de hecho contiene a la topología métrica, o sea, es una topología más fina. Pero bueno, ese es otro tema. Yo estaba introduciendo la notación porque seguro que más adelante la menciono, pero no la defino. Ok, entonces nos interesa trabajar con anticadenas, y fíjate en la siguiente observación. Supongamos que tienes una anticadena así y existe un conjunto infinito de números naturales que evita a esa anticadena. Aquí estoy usando otra vez una notación que no he definido antes. B es un conjunto infinito y F es una familia de conjuntos finitos de números naturales. Cuando escribimos esto, nos estamos refiriendo a los elementos de F que son subconjuntos de B. Entonces, decir esto quiere decir que no hay ningún conjunto finito de B que esté en la familia S. Si eso ocurre, entonces vamos a tener Ramsey para un conjunto de esta forma. Vamos a tener Ramsey por esta parte. Si existe un B tal que F restringido a B da vacío. ¿Cuál sería la otra alternativa? Si existe un A tal que ocurre esto, ¿cómo se dice eso en términos de la familia F para este X? Recuerda que estar aquí en X es comenzar, estar en alguno de estos por ser unión, comenzar, tener como segmento inicial uno de los elementos de la familia. Entonces, si existe un B infinito, tal que todos los subconjuntos infinitos de B tienen un segmento inicial en F, estaríamos diciendo que este conjunto es Ramsey por este lado. Entonces, eso nos motiva para definir lo que se conoce como una barrera. Una familia de conjuntos finitos de números naturales se dice que es una barrera en un conjunto infinito B si es una anticadena con respecto a la segmentación inicial, y cuando tú unes los miembros de esa familia, el resultado es un conjunto infinito tal que cada uno de sus subconjuntos infinitos tiene un segmento inicial en F. Eso es lo que vamos a llamar una barrera, y es un concepto que resume una propiedad que es importante y que nos va a dar la propiedad de Ramsey para los abiertos básicos. Entonces establecemos esta terminología para escribir de una forma más compacta
los resultados que nos van a llevar a demostrar el teorema de Galvin y Pirigri, que lo que dice es que los abiertos son Ramsey. Los abiertos de n a la corcheta infinito tienen la propiedad de Ramsey, es decir, unión arbitraria de abiertos básicos es un conjunto Ramsey. Esa unión bien específica sea Ramsey se va a traducir en que o hay un conjunto B sobre el cual hay una barrera, o ocurre la otra alternativa, que F, esa familia restringida a B, es vacío. Eso es lo que nos va a dar el teorema de Galvin y Pirigri. Y para eso vamos a utilizar una técnica que se llama forcing combinatorio. Se llama forcing porque tiene características análogas a el forcing que se utiliza en teoría de conjuntos para hacer demostraciones de consistencia. Pero eso lo vamos a hacer en el siguiente video. Ya tenemos una pequeña introducción para meternos de lleno en la demostración del teorema de Galvin y Pirigri, que es lo que vamos a hacer en el próximo video. Vamos a dejar este hasta acá. En el siguiente vamos a atacar la técnica de forcing combinatorio. Dejemos este hasta acá. Soy Jesús Nieto Martínez. Hasta el próximo video.